Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de primero de bachillerato el tema movimiento y en particular el apartado componentes intrínsecas de la aceleración. En un sistema de referencias cartesiano, los vectores posición, velocidad y aceleración se representan, como ya sabemos, con su componente x multiplicado por el unitario y más su componente y multiplicado por el unitario j. Gráficamente hablando, tendríamos lo siguiente: el vector aceleración, que descomponemos en a sub x y a sub y. Este sistema de referencias se establece por convenio internacional, dos direcciones x y perpendiculares entre sí. Analizaremos, a continuación, las componentes intrínsecas de la aceleración. La aceleración mide el cambio de velocidad en la unidad de tiempo, y este cambio se puede producir en los aspectos numéricos, en la cantidad, en el módulo. Para ello, habría una componente de la aceleración responsable de esa variación del módulo de velocidad. La llamaremos aceleración tangencial. Y por otra parte, la aceleración puede determinar una variación de la velocidad en los aspectos direccionales. Llamaremos a esta aceleración normal, a sub n. Veamos un gráfico para ilustrar estas dos componentes de la aceleración. Si tenemos una trayectoria en la cual definimos la posición de un móvil mediante un vector representado en la figura, en ese punto y en dirección tangencial opera el vector velocidad. Un vector velocidad que va a cambiar porque aparece una aceleración responsable de ese cambio. Esta aceleración la descompondremos en la dirección de la velocidad, en la dirección tangente a la trayectoria y en una dirección perpendicular a esa tangente, normal a esa tangente. Recuerda que el término normal hace referencia a perpendicular. Por tanto, descomponemos la aceleración en esas dos direcciones y obtenemos la componente tangencial y la componente normal, a sub t y a sub n. La aceleración tangencial tiene la dirección de la velocidad, es tangente a la trayectoria, como pudimos demostrar en un vídeo anterior que te recomiendo que veas si no lo has hecho. Por tanto, para obtener su valor, proyectaremos la aceleración sobre la velocidad. Esto lo haremos mediante el producto escalar de a por v, dividiendo este valor entre el módulo del vector sobre el que proyectamos, por tanto, dividiendo por el módulo de la velocidad. Por otra parte, las componentes intrínsecas son perpendiculares y, por tanto, la figura que acabamos de señalar es un triángulo rectángulo. Así que estaríamos ante la aplicación del teorema de Pitágoras para relacionar los lados de este triángulo. El módulo de la aceleración representaría la hipotenusa, la componente tangencial es uno de los catetos, y dado que este lado es igual que el lado opuesto, el segundo cateto sería la aceleración normal. Por tanto, podríamos determinar esta aceleración normal utilizando el teorema de Pitágoras. La aceleración tangencial puede tener signo positivo o signo negativo. Analizaremos ahora este aspecto. La aceleración tangencial es la responsable del cambio del módulo de velocidad. Hemos visto cómo calcularla proyectando la aceleración sobre la velocidad. Puede tener signo positivo y esto va a ocurrir cuando la aceleración tangencial actúa en el mismo sentido que la velocidad y por tanto aumenta el módulo. Observa esta figura. Tenemos el vector velocidad y el vector aceleración tangencial que actúa en ese mismo sentido. Por tanto, aumentaría el módulo de la velocidad. La velocidad cambiaría incrementando su valor numérico. En el caso de estar ante una aceleración tangencial con signo negativo, la aceleración tangencial actuaría en sentido contrario al vector velocidad. La figura ahora sería esta otra. La aceleración tangencial actúa ahora hacia atrás cuando el movimiento se produce hacia adelante y sería el responsable de disminuir el valor del módulo de la velocidad. Observa
que la aceleración tangencial procede de una proyección en la cual el producto escalar lo dividimos entre el módulo de la velocidad. El módulo de v siempre es positivo. Sin embargo, el producto escalar tiene un signo que depende del ángulo. Cuando el ángulo entre a y v es del primer cuadrante, es decir, es menor que 90, tal sería este caso, el producto escalar es positivo y, por tanto, la aceleración tangencial también lo es. Pero si, como en este otro caso, el ángulo está en el segundo cuadrante, es mayor de 90 y menor que 180 grados, el coseno, que es el término que contiene el producto escalar, tendría signo negativo y, por tanto, al dividir el producto escalar entre el módulo de v, nos daría una aceleración tangencial con signo negativo. Vamos a analizar ahora el sentido de la aceleración normal. En una curva hacia la izquierda, es decir, cuando la velocidad cambia su orientación girando hacia la izquierda, tendremos la siguiente figura. En el punto A, el vector velocidad es tangente a la trayectoria en ese punto. Igualmente, en el punto B, la velocidad también es tangente a la trayectoria, con lo cual, si representamos estas dos velocidades, tendríamos esta situación. Lo que ocurre es que para que la dirección de la velocidad cambie, desde esta dirección a esta otra, algo debe de actuar de manera que tire del vector velocidad hacia la parte interior de la curva. De manera que la aceleración normal actuaría de este modo. Cuando alcanza el punto B, la aceleración normal perpendicular a V sería ahora esta otra, siempre actuando hacia el interior de la curva. En el caso de la curva hacia la derecha, en el punto A, la tangente sería ahora esta otra, con lo cual v sub a es tangente a la trayectoria, igual que en el punto B. Y representadas de nuevo las dos velocidades, vemos que ahora el cambio se produce desde el vector más claro hacia el vector un poquito más oscuro. De manera que para que el cambio se produzca desde esta dirección a esta otra, el vector v sub a debe variar girando en sentido horario y, por tanto, ahora la aceleración normal debe de actuar hacia el interior de la curva, en este caso hacia la derecha, en el sentido del avance del móvil. A modo de resumen, tenemos por una parte la aceleración tangencial responsable del cambio del módulo de la velocidad. Es la componente de la aceleración en la dirección de la velocidad y la calculamos proyectando A sobre V. La aceleración normal es la responsable del cambio de la dirección del vector velocidad y la calculamos mediante el teorema de Pitágoras. Además, sabemos que la aceleración normal es el módulo de la velocidad al cuadrado dividido el radio. Consideraremos la trayectoria que sigue el móvil como el conjunto formado por infinitos fragmentos de circunferencia. Cada uno de ellos tendrá el radio correspondiente a la curvatura que presenta la trayectoria en cada punto. Si consideramos el fragmento correspondiente a la región en la cual se mueve el móvil en ese momento, este fragmento es extremadamente pequeño, de manera que el módulo de la velocidad no cambia a lo largo del mismo. En estas condiciones podremos considerar la ecuación que nos permite determinar la aceleración normal en un movimiento circular uniforme para este fragmento de trayectoria que sigue el móvil en este punto concreto. En los movimientos rectilíneos no hay cambio en la dirección de la velocidad y, por tanto, la aceleración normal es nula. La aceleración normal es la responsable del cambio de dirección. Si no hay cambio de dirección, no hay aceleración normal. Si además de ser nula la aceleración normal, también lo es la aceleración tangencial, entonces estaríamos ante un movimiento en el cual la velocidad no cambia, ni en orientación ni en módulo. Movimiento rectilíneo con velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme. Este año estudiaremos la posibilidad de que la aceleración sea un número constante distinto de cero.
En este caso, la velocidad variaría en su módulo, solamente en su módulo, no en la dirección, porque la aceleración normal es nula. Pero además el cambio del módulo sería constante, sería uniforme. Estaríamos ante un movimiento rectilíneo en el que la aceleración hace variar uniformemente la velocidad. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Veamos un ejemplo de aplicación de las componentes intrínsecas de la aceleración. En un determinado instante, un móvil se desplaza con una velocidad 3i más 4j en metros por segundo y con una aceleración 2i más 3j en metros segundo cuadrado. Vamos a calcular las componentes intrínsecas de la aceleración y el radio de curvatura en ese instante. Tenemos nuestra gráfica en la cual observamos cómo la aceleración tangencial tiene la orientación del vector velocidad. Por tanto, la calcularemos proyectando A sobre V. Haremos el producto escalar, 3 metros por segundo multiplicado por 2 metros segundo cuadrado, más 4 metros por segundo multiplicado por 3 metros por segundo al cuadrado. Esto sería el producto escalar de A por V. Y dividiremos entre el módulo del vector sobre el que efectuamos la proyección. Raíz cuadrada de 3 metros por segundo al cuadrado más 4 metros por segundo al cuadrado. Eliminando unidades, las unidades de la velocidad se nos van y nos quedan unidades de aceleración. 18 quintos de metro por segundo al cuadrado. Una vez que tenemos el valor de la aceleración tangencial, podemos determinar la aceleración normal mediante el teorema de Pitágoras. Para ello, despejaremos la aceleración normal y a continuación calcularemos el módulo de la aceleración. Raíz cuadrada de componente x al cuadrado más componente y al cuadrado. En este momento tendríamos la hipotenusa de nuestra figura, que es el módulo de la aceleración. Sería el módulo de este vector. Y tenemos uno de los catetos, la aceleración tangencial, que sería este cateto. Para calcular el segundo cateto, aplicaríamos el teorema de Pitágoras. Sustituyendo y efectuando operaciones, obtenemos una aceleración normal que tiene un módulo 1/5 de metro por segundo al cuadrado. Una vez determinada la aceleración normal, podemos relacionarla con el radio de curvatura. Recuerda que planteábamos que el fragmento de trayectoria en el que está en este momento el móvil se comporta como un fragmento infinitamente pequeño de una circunferencia. Dado que es un fragmento infinitamente pequeño, podemos considerar que no hay cambio en el módulo de la velocidad y que por tanto el movimiento es movimiento circular uniforme. De esta manera rescataremos el valor de la aceleración normal y en esta expresión podemos despejar el valor del radio. Determinamos el módulo de la velocidad, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el valor de la aceleración normal que acabamos de obtener. En estas condiciones obtenemos un radio de curvatura de 125 metros. El radio de curvatura observa que guarda relación entre la aceleración normal y el módulo de la velocidad. Para una aceleración normal dada, si el radio de curvatura crece, la velocidad puede ser más alta, pero si el radio de curvatura es muy pequeño, entonces la velocidad tendrá que ser también muy pequeña. Es lo que observamos cuando conducimos nuestros vehículos en carreteras y autopistas. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.